Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 25 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Una vez más, la palabra de Dios viene a iluminarnos en este día del Señor, día de Cristo resucitado. No olvidemos que es un día consagrado para Él y que si en el Antiguo Testamento el sábado tenía un lugar preponderante en la fe judía, con muchísima más razón para nosotros los cristianos, el domingo es día del Señor, porque es el día en que la vida venció a la muerte. Es el día en que Cristo se levantó del sepulcro, es el día de la vida y la comunidad. Hoy la primera lectura del libro de la sabiduría nos ayuda a preparar el anuncio que Jesús va a hacer en el texto del Evangelio sobre su muerte y resurrección. Aunque con la poca comprensión de los suyos, se ha elegido esta página del libro de la sabiduría que habla de la suerte de los justos en medio de una sociedad que no los admite. El justo resultará incómodo, dicen los impíos. Y es que con sus palabras y su sola presencia se opone y echa en cara y reprende a aquellos que no quieren cambiar de vida. Por eso deciden someterlo a la prueba de la afrenta y la tortura, y lo van a condenar a muerte ignominiosa, a ver si resiste, a ver si Dios le ayuda, ya que se dice que es hijo de Dios. Hoy sigue sucediendo lo mismo. El justo, el bueno, el que trata de hacer las cosas bien, ese estorba. Estorba en el trabajo el que es responsable, el que es honrado. Estorba en la política el que quiere hacer las cosas bien, el que llama a la calma, el que pide justicia. Estorba en la familia el que llama a la coherencia, el que trata de que haya justicia y equidad. Pareciera como que hoy queremos ser más del montón y nos olvidamos que los cristianos debemos ser diferentes. Debemos ir siempre en contra de corriente, y aunque mucha gente vaya caminando hacia un lado, si nosotros somos conscientes que nuestra dirección es la otra, aunque quedemos solos, debemos ir por allí. El texto de Marcos, en el capítulo 9, una vez más nos anuncia la pasión del Señor. Ya hace 8 días Jesús lo anunciaba, luego de la profesión de fe de Pedro. Y Jesús tiene que reprender incluso a Pedro, llamándole Satanás, porque no piensa como Dios sino como los hombres. Ahora Jesús está a punto de abandonar Galilea. Empezará su viaje a Jerusalén. Anuncia que va a ser entregado en manos de los hombres. Esta vez tampoco encuentra Jesús mucho eco en sus apóstoles. No entendían aquello, pero se cuidan bien de preguntarle y menos de contradecirle. Marcos a continuación nos cuenta que en el camino discutían quién era el más importante.
precisamente lo contrario de lo que proponía Jesús. Por eso les da la gran consigna que tampoco entenderían mucho, de que aquel que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, incluso de los niños, a los que la sociedad de entonces tenía muy poco aprecio. Lo que pasaba ya en el Antiguo Testamento, el justo que resulta incómodo, se cumplió todavía con mayor viveza en el caso de Jesús, como vamos viendo en un ritmo creciente en el texto del Evangelio de Marcos. Jesús acudió con una valiente denuncia a los cimientos de la construcción religiosa de sus contemporáneos y señaló claramente los defectos de las clases dirigentes. Y los poderosos no soportan las voces de los que denuncian. Lo mismo sigue pasando en nuestros tiempos, ya lo decíamos hace un momento, de un modo más o menos disimulado. Hay que desprestigiar al bueno. Nos estorban los matrimonios santos. ¿Estorba aquel que va a misa todos los días o todos los domingos? ¿Estorba el que nos dice que hagamos fiesta y que disfrutemos ciertamente con un traguito de licor, con un brindis, pero que nos cuidemos de no pasarnos de tragos? ¿Estorba el que nos dice, muy bien, vamos al paseo, pero primero hay que ir a la Eucaristía Dominical? ¿Estorba el que no está de acuerdo con un negocio ilícito? Por eso es más fácil desprestigiarlo, es más fácil someterlo a toda clase de afrentas, incluso hasta la muerte. Ya el próximo mes seremos testigos de la canonización de un hombre que estorbó en su tiempo aquí en nuestra tierra centroamericana, y más exactamente en El Salvador, el beato Monseñor Romero, que será elevado a los altares. Un hombre que estorbó por su forma de vida, por su santidad, por la llamada a la justicia, por haberle dicho a los militares de su tiempo, ustedes también son salvadoreños, ¿cómo van a matar a sus propios hermanos? No pueden ustedes obedecer a quienes les piden que maten a su propio pueblo. Nosotros mismos, si somos sinceros, empleamos a nuestro nivel a veces métodos parecidos, cuando nos defendemos con argumentos más o menos válidos de la voz profética que se puede alzar en torno nuestro. No hace falta que venga del Papa o de los obispos. Muchas veces son las personas que viven cerca de nosotros, que con su ejemplo de fidelidad y de integridad dejan mal o reprenden nuestra conducta. Marcos no tiene reparo en dejar mal a los apóstoles. ¿No entendieron? Cuando Jesús habla de la muerte, ellos discuten quién es el más importante. Y es lógico que cuando Jesús pregunta sobre lo que ellos hablaban, nadie quiera responder, porque sienten vergüenza. Ahí está la diferencia entre pensar como los hombres y pensar según Dios, que contraponía Jesús el domingo pasado respondiendo a Pedro. Quizás a nosotros nos cueste también entender, o no queremos entender. Si Jesús de repente nos preguntara, ¿de qué hablabais? ¿En qué estabais pensando? Tal vez sentiríamos también vergüenza de confesar cuáles son nuestras ambiciones y deseos, porque nos gustan los primeros lugares, no los últimos, porque buscamos nuestros propios intereses, y eso no pasa solo en el mundo de la política, lamentablemente también en la iglesia y en el ámbito familiar. Lo que deseamos espontáneamente es triunfar y que los demás nos aplaudan y nos admiren. Nos encanta salir en la foto con los famosos. Pero ¿a quién le gusta servir a todos? Ser el último. Si nos llaman a una jornada, si nos llaman a un retiro, que nos den un papel importante. A mí, que no me manden a limpiar el baño, ni me manden a lavar trastos o simplemente a entregar papeles. No, yo soy don fulano o doña fulana y merezco que me lo reconozcan. Así estamos en los grupos de iglesia, buscando coordinaciones. Así andamos, buscando que nos den las mejores parroquias, porque seguimos, incluso en el clero, creyendo que hay parroquias de primera categoría o de segunda o de última.
Cuidado, hermanos, estamos llamados a servir. Y la lección que Jesús quiere darnos abrazando a un niño es una lección de humildad, una lección de servicio hacia los más humildes. Atendamos a todos, famosos o no famosos, importantes o no, pero a todos con amor. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia San Joaquín de Flores en Heredia, diócesis de Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.